Al volver del baño, vi a mi esposa ofreciéndole el cuello a su jefe para que lo besara, y en ese instante, todo dentro de mí se desmoronó en silencio. Ni siquiera se dio cuenta de que me fui. A la mañana siguiente, dejé nuestros anillos en la cómoda y me fui. Lo que había terminado allí no era solo el matrimonio, sino el respeto. Es curioso cómo, en segundos, todo lo sólido puede convertirse en polvo. Días antes nos reíamos juntos, hablábamos de planes de fin de año e investigábamos destinos de viaje como dos adolescentes emocionados. Pero esa noche, en la cena de empresa, todo lo que parecía amor resultó ser solo apariencia. Solo fui al baño. 3 minutos. Y cuando volví, allí estaba ella. Inclinándose, con una sonrisa en los labios. La mirada que una vez había sido solo mía ahora se dirigía a otro. Su roce en su brazo, la forma en que su rostro se acercaba, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. No hubo vacilación. Se ofreció. No fue un error. Fue una elección. No hubo discusión. No hubo pelea. Ni siquiera lágrimas esa noche. Solo un silencio aplastante dentro de mí al dejar esa mesa, ese restaurante, a esa mujer. Me alejé lentamente, como quien carga un cadáver a la espalda. Me di cuenta de que lo que llevaba era el cuerpo del amor. Estaba muerto. Y nadie más que yo pareció notarlo. Lo más cruel fue que ella ni siquiera notó mi ausencia. Se quedó en esa mesa durante horas, me contaron después. Riendo, bebiendo, bailando. Mientras yo recogía los fragmentos de mi dignidad del suelo del baño de un restaurante. Al día siguiente, se despertó y me buscó por la casa. Me llamó. Me envió mensajes. Llamó a sus amigos, llamó a mi madre. Todo esto antes de darse cuenta de que en la cómoda, entre nuestros portarretratos y perfumes, había 2 anillos. El suyo y el mío. Lo entendió. Demasiado tarde. Sabes, la traición tiene un sonido que no es un grito. Es el sonido de la confianza desmoronándose como el hormigón agrietándose desde dentro. Lo que más me dolió no fue el beso. Fue todo lo que el beso simbolizaba. Fue el hecho de que, aunque la veía como un refugio seguro, ella estaba allí, dejando espacio para que alguien ocupara el lugar que yo con tanto celo ocupaba. Y no fue solo una caída. No fue un resbalón. Fue una puerta abierta, una rendición deliberada. Su mirada era de deseo. No empezó esa noche. Empezó con miradas intercambiadas días antes, mensajes borrados, largas ausencias justificadas con excusas a medias. Lo sabía. Ya lo sospechaba. Pero no quería aceptarlo. Después de que me fui, ella intentó quedarse con él. Claro que lo hizo. Después de que algo hermoso se destruye, intentamos justificar el error creando una historia paralela. Pero lo que encontró no fue el romance de película que imaginaba. El hombre que la recibió con sonrisas en público no la quería en silencio, no quería sus domingos, su dolor, sus miedos. Quería exactamente lo que consiguió esa noche, una mujer casada que se entregara fácilmente. En pocas semanas, ya sabía que lo que había perdido no era solo una relación. Había perdido un hogar. No esperé. Sufrí, sí. Lloré hasta quedarme dormida los primeros días. Abrí los armarios y olí su ropa mezclada con mi desesperación. Lavé los platos con rabia. Vacié la cama poco a poco. Retiré cada recuerdo, foto, carta, sin prisa. Pero me reconstruí. Un poco cada día. Empecé a correr. Luego volví a escribir. Encontré amigos. Redescubrí quién era antes de ser nosotros. Y fue en este proceso, sin querer, que conocí a otra persona. No fue un cambio. No fue una huida. Fue un encuentro. Con calma, sin prisa. Llegó con respeto, con silencio, con verdad. Y me escuchó. Me respetó en el momento de mi dolor. Me sanó lentamente, con presencia. Meses después, apareció. La mujer que me traicionó. Más delgada. Ojos hundidos. Parecía más pequeña de lo que era.
Pidió hablar. Llevaba dentro una fragilidad que antes había ocultado bien. Lloró. Se disculpó. Dijo que no sabía lo que había hecho. Que se había perdido a sí misma. Que me amaba. Que solo ahora se daba cuenta del valor de lo que tenía. Que recordaba nuestro primer beso, nuestro primer viaje, la promesa en el altar. Lo escuché todo. Cada palabra. Cada lágrima. Porque, incluso herido, todavía había un hombre entero allí. Pero al final, cuando intentó tomar mi mano y me pidió que lo intentara de nuevo, simplemente respiré hondo y dije: perdono, pero no vuelvo. Y allí, en ese instante, vi que algo se rompía en su interior. Una parte que quizá nunca se reconstruyera. Volví a partir. Pero esta vez, en paz. Había elegido el amor que me había elegido de vuelta. Un amor limpio. Un amor sin heridas. Pasó el tiempo. Y un día, una tarde cualquiera, regresó al restaurante donde todo empezó. Se sentó en la misma mesa. Pidió el mismo vino. Esperó. Quizás pensó que yo aparecería. Que el destino nos reuniría mágicamente. Pero no fue así. Se quedó allí, sola, mirando fijamente la puerta. Con un ramo de flores en las manos. Una carta en el bolsillo. Esperó a que cerraran el restaurante. Y cuando por fin se levantó para irse, oyó a un camarero decirle a otro: viene aquí todo el tiempo, es como si esperara a alguien que nunca volverá. Solo entonces ella entendió. Y lo que le sucedió después de aquella noche solitaria en el restaurante es algo que muchos jamás imaginarían. Vio algo, o vio a alguien, que lo cambió todo. Una última imagen. Una última escena. Una revelación que sostuvo en sus manos como si fuera la redención, pero que, en realidad, sellaría su derrota irreversiblemente. Y cuando eso pasó, todo se volvió aún más claro. Más cruel. Más cierto. ¿Pero qué vio? Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ninguna forma de traición, las historias contadas son ficticio, pero inspirada en situaciones reales para mostrar una verdad simple y dolorosa: hacer trampa destruye vidas, destruye hogares y, lo peor de todo, destruye la confianza que lleva años construir. Nuestro objetivo es claro: te conmueve, te hace reflexionar y te recuerda que el amor verdadero merece respeto. Siempre. Ahora respira hondo, ponte los auriculares. Prepárate para escuchar una historia impactante, una que deja huella. Tenía una sonrisa fácil y una presencia que llenaba cualquier espacio sin pedir permiso. Él era un hombre de voz tranquila que siempre parecía observar el mundo con cierta cautela, como si evaluara antes de lanzarse. Cuando se conocieron, en una cafetería concurrida de un barrio tranquilo, no hubo previsión, ninguna premonición de lo que sucedería. Y quizás precisamente por eso funcionó, porque había luz. Ella se disculpó por tropezar con su café, y él, riendo, dijo que todo estaba bien, incluso con la camisa manchada. Terminaron compartiendo mesa, intercambiando nombres e historias demasiado breves para el tiempo que habían pasado juntos. Al despedirse, sintió una extraña punzada en el pecho, como si algo comenzara sin previo aviso. En los días siguientes, no pudo dejar de pensar en ese momento, y ella, incluso con una vida ajetreada, también se encontró sonriendo para sí misma al recordar su actitud. Sus encuentros posteriores surgieron de forma natural. Primero una invitación a cenar, luego un paseo por un parque cercano, y pronto compartieron fines de semana, libros, listas de reproducción y pequeños pasatiempos. A él le gustaba el silencio, ella hablaba con pasión. Él coleccionaba plumas antiguas, ella coleccionaba plantas. Eran diferentes en muchos aspectos, pero había una admiración mutua que parecía unir cada punto de contraste. A él le parecía hermoso cómo ella llenaba la habitación de tanta energía, como todos parecían querer estar cerca de ella. A ella le encantaba su forma de escuchar, cómo prestaba atención a cada palabra, como su silencio no era ausencia, sino presencia completa. Con el tiempo, su relación adquirió un aire de permanencia. Su noviazgo se convirtió en una sociedad, sus días se entrelazaron, y cuando decidieron mudarse juntos, se sintió como una continuación natural de lo que ya estaban construyendo.
El apartamento que eligieron tenía amplios ventanales y vistas a la ciudad. Allí, entre muebles sencillos y muchas plantas, crearon un espacio solo para ellos. Decoraron con calma, colgaron fotos de recuerdos y crearon rituales, cocinar juntos los viernes, ver películas antiguas los domingos, competir para ver quién hacía el mejor café. No era una vida perfecta, a veces discutían por nimiedades, pero había una seguridad mutua, una silenciosa certeza de que estaban en el mismo barco. Sus amigos los veían como una pareja sólida. Aquellos que enfrentaban la vida cotidiana juntos, que no necesitaban publicar fotos para demostrarlo. La boda se celebró 2 años después, en una ceremonia íntima en el campo, rodeados de sus seres queridos. Ella lloró durante los votos, él se quedó sin palabras y solo sonrió con lágrimas en los ojos. Esa noche, mientras bailaban bajo las luces colgadas entre los árboles, se prometieron que se protegerían mutuamente del mundo, que el amor sería su refugio y su hogar. Pasaron los meses y la vida volvió a su ritmo habitual, trabajo, compromisos, facturas por pagar. Pero incluso en la rutina, encontraron maneras de reconectar. Una nota en el espejo, una sorpresa a mitad de semana, un masaje al final de un día duro. Ella empezó a ascender en la empresa, asumió un puesto directivo, empezó a trabajar más tarde y viajaba con frecuencia. Él, en cambio, mantuvo una rutina más estable, dividiendo su tiempo entre la oficina y el hogar. Nunca se quejó. Siempre decía que admiraba su fuerza y dedicación. Se enorgullecía de verla conquistar su propio espacio. A veces regresaba demasiado cansada para conversar, pero él la recibía con un silencio acogedor, con la cena lista y la cama hecha. A veces se preguntaba si ella aún se sentía presente en la boda, si estaba allí en cuerpo y alma o solo por costumbre. Pero ahuyentó esos pensamientos con recuerdos entrañables, con sus ojos brillando durante una charla informal, con sus besos aún presentes los sábados por la mañana. Cuando ella sonrió y le dijo que él era su paz, él le creyó. Y esa fe fue lo que lo mantuvo firme. Ella, sin embargo, empezaba a sentir una inquietud inexplicable. Quizás era el peso de sus responsabilidades, o las silenciosas exigencias del trabajo, o el deseo reprimido de descubrir nuevas facetas de sí misma. A veces, al verlo dormir, se sentía culpable por pensar que algo faltaba, aunque sabía que él lo hacía todo bien. Le costaba reconocer, incluso a sí misma, que se estaba alejando lentamente, no por falta de amor, sino por un extraño cansancio. Era como si intentara encontrarse en una versión de sí misma que ya no existía. La dinámica empezó a cambiar. Los mensajes del mediodía se hicieron menos frecuentes. Las conversaciones de la noche eran más breves. Los besos, más automáticos. Pero él no se quejaba. Quizás no se daba cuenta, o quizás prefería fingir que no. Lo cierto es que, cuando se ama profundamente, uno se aferra más a los recuerdos que a las señales. Él seguía cuidándola con la misma dedicación, preparándole el café con leche justo como a ella le gustaba, poniéndole su serie favorita incluso cuando estaba cansado. Le guardaba las zapatillas, doblaba su ropa con cariño, le sonreía cuando olvidaba el paraguas, incluso cuando tenía que salir bajo la lluvia a buscarlo. Había una ternura constante en su trato, una devoción que no era ciega, sino que se escogía a diario. Ella, sin embargo, poco a poco empezó a ver la vida con una nueva urgencia. Las reuniones se alargaban, los compañeros de trabajo se volvían más cercanos, las cenas fuera, más frecuentes. Cuando él le preguntó si volvería tarde, ella dijo que sí, pero sin dar más detalles. Y él aceptó. Siempre aceptaba. Confiaba. Porque de eso se trata el amor, ¿no? E incluso en sus breves ausencias, se esforzaba por mantener viva la esencia. Le sugería viajes cortos, escapadas de fin de semana, volver a un restaurante al que habían ido al principio de su relación. A veces ella accedía, a veces cancelaba a última hora por algo urgente. Él decía que lo entendía, pero en su interior empezaba a albergar un dolor silencioso. Esa sensación de estar solo incluso en compañía. De amar por dos. De intentar salvar algo que aún no sabía que se estaba desmoronando. Sus amigos notaron algo diferente. Uno de ellos incluso preguntó, en tono ligero, ¿está todo bien entre ustedes dos? Y él, como siempre, respondió con una sonrisa tímida que sí, que era solo el ajetreo de la vida.
Cuando sus amigos la interrogaron, cambió de tema, diciendo que el matrimonio era demasiado estable, que a veces sentía falta de entusiasmo. Pero ninguno de ellos entendía exactamente a qué se refería. Quizás ni siquiera ella lo sabía. Y así, día tras día, el castillo que parecían haber construido con tanto cuidado empezó a mostrar grietas invisibles. No hubo gritos, ni peleas, ni escándalos. Solo una creciente ausencia, una desconexión que se instalaba lentamente como el óxido en una estructura olvidada. Y, sin embargo, él permaneció allí. Insistiendo. Persistiendo. Preocupado. Porque creía que el amor se trataba de permanecer, incluso cuando todo a su alrededor le gritaba que se rindiera. Porque cuando tienes algo preciado en tus manos, lo último que quieres es que se te escape de las manos. Ella, a su vez, empezó a perderse en sus propios deseos. Había una nueva perspectiva sobre ella, un deseo de reconectar con algo que ni siquiera sabía que existía. A veces pensaba en hablar con él sobre sus sentimientos, pero algo la frenaba. Tal vez era el miedo a lastimarlo. O el miedo a enfrentar la verdad, que buscaba afuera lo que tal vez nunca hubiera tenido dentro. Aún así, a ojos de todos, eran la misma pareja de siempre. Las sonrisas en las reuniones familiares, los besos fugaces en la comida del domingo, las apariencias hábilmente cuidadas. Pero detrás de los abrazos y las fotos en redes sociales, había una historia que se reescribía con deseos no expresados, con silencio sin resolver. Y fue uno de esos días, cuando ella regresaba a casa tarde por la noche, que él miró la puerta abriéndose y sintió una punzada de algo que no podía identificar. No era ira. Era una especie de tristeza nacida del reconocimiento, que ella ya no estaba allí, aunque sí lo estaba. Pero él seguía sin saber qué le esperaba. Todavía creía que el amor, el cariño y el tiempo serían suficientes para sanar lo que apenas sabía que estaba enfermo. En ese momento, todo parecía andar por la cuerda floja entre el recuerdo de todo lo que habían sido y la incertidumbre de lo que aún podrían ser. Y cada paso que daba fuera del mundo que habían construido juntos era un hilo menos que sostenía el peso de su relación. Lo que aún no sabía era que un día cualquiera, en un restaurante iluminado con luces amarillas y música suave, lo cambiaría todo para siempre. Y lo que vería esa noche lo obligaría a tomar una decisión que nunca imaginó. Pero hasta entonces, seguía allí. Completo. Amando. Luchando por algo que pronto se rompería irreparablemente. Esa noche, el restaurante estaba más concurrido que de costumbre, el tintineo de las copas, las risas ahogadas, el tintineo de los cubiertos contra los platos creaban una sinfonía de fondo que hacía que todo pareciera parte de una escena cuidadosamente ensayada. Observaba los detalles a su alrededor con cierta lentitud, como si el tiempo se alargara deliberadamente solo para darle unos minutos más de ignorancia antes del impacto. El camarero se acercó, pidió un vino tinto y sonrió como si esta cena fuera una más entre muchas. Pero por dentro, sentía una ligera incomodidad, algo instintivo, como si su cuerpo supiera lo que su corazón aún no quería aceptar. Cuando ella se levantó de la mesa diciendo que iba al baño, él simplemente asintió, pero antes de que pudiera alejarse por completo, sacó su teléfono para responder a un mensaje que había vibrado en su bolsillo. Fue este movimiento el que lo retrasó exactamente 50 segundos. Mientras se levantaba para ir también al baño, pasando por un lado de la habitación, el mundo a su alrededor comenzó a perder su sonido. No fue una sorpresa inmediata, fue como si su cuerpo lo supiera primero, como si sus ojos tardaran unos segundos en procesar lo que veían, mientras su pecho ya se cerraba como una puerta cerrada desde adentro. Ella estaba allí, no de espaldas, ni oculta por nadie, era visible, clara, rendida. Con el cuello inclinado y los labios entreabiertos, recibió un beso lento del hombre sentado frente a ella, el mismo hombre que conocía bien, su jefe. No hubo resistencia, ninguna sorpresa. Lo que sí hubo fue intimidad. Era una escena de dos cuerpos que se habían tocado antes. No era un comienzo. Era la continuación de algo oculto. Se quedó quieto un instante, como si formara parte del decorado. Nadie parecía notar su presencia. Ni siquiera ella. Sobre todo ella. Estaba inmersa en él, como si ese mundo fuera el único existente. Y en ese instante, todo en su interior se hizo añicos con cruel precisión. No gritó. No se acercó.
No armó un escándalo. Simplemente dio un paso atrás y salió del restaurante como un fantasma que abandona su propio cuerpo. El frío de la noche lo golpeó como un puñetazo en el estómago, pero no fue nada comparado con el vacío que lo llenaba por dentro. Se subió a su coche y condujo a casa, incapaz de recordar el camino. El sonido del motor quedó ahogado por un zumbido constante que crecía en su cabeza, una mezcla de incredulidad y devastación. A la mañana siguiente, el silencio fue su respuesta. Despertó, miró a su alrededor y lo llamó. Encontró la cama hecha. En el dormitorio, sobre la cómoda, los dos anillos estaban uno al lado del otro, como si fueran testigos del fin. Al verlos, sintió un peso inmediato en el pecho. Intentó llamar, enviar mensajes, recorrer la casa buscando pistas, cualquier cosa que explicara su ausencia. Pero en el fondo, lo sabía. Sabía exactamente lo que él había visto. Y supo, en ese momento, que no había vuelta atrás. Él no respondió. Ni ese día. Ni los siguientes. Se fue sin dejar una dirección. Estuvo inaccesible durante semanas. Era como si hubiera desaparecido de la vista. Intentó comprender qué había hecho. Buscó excusas. Intentó convencerse de que no había sido tan grave. Pero cada vez que repasaba la escena, el peso de la culpa se hacía más insoportable. Su jefe, o el hombre con el que ocurrió todo, la distanció con una velocidad aterradora. El tono de sus mensajes cambió, las reuniones dejaron de suceder y él empezó a tratarla como una molestia. Cuando ella intentó conversar, él se rió con desdén y dijo que se lo estaba tomando demasiado en serio, que solo era una distracción de la oficina. Salió de la habitación sin aliento. Las semanas se convirtieron en meses. Y poco a poco, comenzó a comprender la magnitud de su pérdida. El vacío que sentía no era solo arrepentimiento, era el vacío de un amor verdadero intercambiado por algo desechable. Intentó seguir adelante, pero nada lo llenó. Las noches parecían más largas, sus amigos comenzaron a alejarse. Incluso su propia familia, ajena a los detalles, percibió que algo en ella se había apagado. La luminosidad, la ligereza, la mujer segura de sí misma, ahora eran una sombra. Su celular en la mano, siempre esperando un mensaje que nunca llegaba. La esperanza era un dolor que dolía más que el silencio. Un año después, supo que vivía en otro barrio, que había vuelto a escribir, que había comenzado una nueva etapa en su vida. Y se enteró, por un amigo en común, de que estaba con alguien. La afectó de forma diferente. No sintió rabia. Sintió que se desmoronaba un último hilo de esperanza. No podía imaginar a nadie más a su lado. Lo conocía tan bien, conocía sus gestos, sus rituales, su forma de tocar, su mirada. Pensar que alguien más estuviera recibiendo esto ahora, era insoportable. Decidió contactarlo. No por impulso, sino por necesidad. Necesitaba hablar. Disculparse. Decirle que lo lamentaba. Que todo había sido un error. Quería mirarlo a los ojos y decirle que daría lo que fuera por volver. Intentó contactarlo, pero no contestó. Le envió un mensaje diciendo simplemente, necesito hablar contigo. Escúchame. Por favor. 2 días después, él le respondió con un lugar y una hora. Su corazón se aceleró. Fue al punto de encuentro acordado con una mezcla de esperanza y miedo. Cuando llegó, era diferente. Más ligero. Más completo. Su mirada tenía la serenidad que recordaba, pero ahora había una distancia que dolía. Intentó sonreír. Él solo asintió. Se sentaron. Intentó empezar, pero se le quebró la voz. Cuando finalmente lo logró, habló rápido, como si temiera ser interrumpida. Dijo que había cometido un error. Que se había perdido a sí misma. Que se había dejado vencer por la confusión interior. Que nunca imaginó que él realmente se iría. Que pensó que él lo entendería. Que tal vez la perdonaría. Que todavía lo amaba. Él la escuchó atentamente. En silencio. Cuando ella terminó, respiró hondo. Dijo que le había llevado mucho tiempo comprender lo que sentía.
que lloraba noche tras noche, que se sentía perdido, que lo cuestionaba todo. Pero un día, comprendió que amar a alguien también significa saber soltar cuando el amor ya no es correspondido. Que perdonó, sí. Que solo se quedó con lo bueno. Y ahora, volvió a amar. De forma diferente, pero completa. Y que ya no había espacio para lo que habían sido. Cuando ella intentó tomarle la mano, él se apartó con suavidad y añadió, perdono, pero no voy a volver atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiso protestar. Pero sabía que no había nada más que decir. Él se levantó, la miró por última vez, no con rabia, sino con compasión, y se fue. Ella se quedó allí, con las manos en el regazo, intentando comprender cómo el amor que creía eterno era ahora solo un recuerdo. Días después, sin saber por qué, decidió volver al restaurante donde todo empezó. Quizás por impulso, quizás por esperanza. Se sentó en la misma mesa. Pidió el mismo vino. Esperó. No sabía exactamente qué esperaba. Pero algo en su interior le decía que debía estar allí. El camarero acusó recibo de su pedido y le trajo la bebida sin rechistar. Observó la puerta durante horas, entre sorbo y sorbo. Ninguna señal. Ningún rostro conocido. Justo cuando estaba a punto de levantarse, oyó a dos personas hablando detrás de ella. Una de ellas dijo, viene aquí todo el tiempo, es como si esperara a alguien que nunca volverá. Y en ese instante, las palabras le perforaron el pecho con más fuerza que cualquier grito. Se dio cuenta de que se había convertido en espectadora de una esperanza vacía. Que estaba atrapada en un ciclo de espera por algo que ya no existía. Pero fue al salir del restaurante, al doblar la esquina, que sucedió. Un coche se detuvo en un semáforo, y en el asiento del copiloto estaba él, sonriendo, con otra mujer a su lado. No fue la sonrisa lo que la destruyó, sino la forma en que la miraba. Era la misma mirada que ella había tenido una vez. La mujer del asiento se giró y rió, y él le acarició suavemente un mechón de pelo. El semáforo cambió y el coche se alejó. Y con él, la última oportunidad que creía tener. Allí, en esa fría acera, con el ramo aún en las manos, lo comprendió. No había vuelta atrás. Ya no había espacio. Había tomado su decisión, y ahora solo le quedaba vivir con lo perdido. Porque a veces, el amor no muere, simplemente encuentra otro lugar donde florecer. Y el suyo, quedó atrás. Para siempre. Los meses siguientes estuvieron marcados por silencios irreversibles. La vida continuó, pero con profundas cicatrices a cada paso. Para él, la herida abierta por la traición no sanó de inmediato, sino que se convirtió en parte de su ser. No intentó borrar nada, no quiso reemplazar recuerdos ni ocultar el dolor. Lo llevó todo con dignidad, como si cada momento vivido, bueno o malo, fuera esencial para el hombre en el que se estaba convirtiendo. Encontró en la nueva relación un refugio limpio, construido sin prisas, sin desconfianza, solo con la verdad. No necesitaba demostrar nada a nadie. El amor que surgió de ahí no requirió reconstruir la confianza, porque estaba cimentado sobre la base sólida de la honestidad mutua. Ella comprendía sus silencios, respetaba sus pausas y, sobre todo, nunca lo hizo sentir inadecuado. La mujer que ahora ocupaba su espacio no quería arreglarlo, solo quería estar a su lado, como compañera de viaje. Y él, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente comprendido. El tiempo no la trató con tanta amabilidad. A veces fingía estar bien, sonreía e intentaba mantener una imagen de resiliencia. Pero sola, las noches eran demasiado largas y sus pensamientos pesaban como plomo. Intentó conectar con los demás, buscó distracciones, se sumergió en el trabajo, pero nada llenaba el vacío que había dejado crecer en su interior. La sensación constante era que debía algo que nunca podría recuperar. El recuerdo de su mirada cuando dijo, te perdono, pero no volveré, resonaba, cada vez más doloroso. No se trataba solo de perderlo, sino de saber que lo había perdido por su propia culpa. Y más que eso, se trataba de reconocer que nadie más la miraría jamás como él. Sus amigos más cercanos notaron su mirada distante, sus frecuentes ausencias, sus sonrisas forzadas. Las palabras ya no le salían a la ligera.
Evitaba los lugares que frecuentaban juntos, borraba fotos, pero no podía borrar el recuerdo de su tacto, la calma que sentía a su lado. La paz que antes le parecía aburrida era ahora todo lo que anhelaba. Cuando por fin comprendió que la verdadera emoción del amor no se encuentra en las mariposas del principio, sino en la constancia de los días, en el cuidado silencioso, en el compromiso diario, ya era demasiado tarde. Intentó empezar de cero varias veces, pero era como caminar sobre pedazos. Con cada nuevo paso, sentía el dolor de todo lo que había roto. El hombre con el que se había pasado de la raya nunca regresó. Cuando intentaba recordar que la atraía de él, se avergonzaba de sí misma. Se daba cuenta de lo insignificante que había sido lo que había recibido comparado con lo que había destruido. Su jefe seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Siguió coqueteando, seduciendo, descartando. Era solo uno más entre la multitud de quienes viven para la conquista vacía, sin ningún compromiso más allá de su propio ego. Y ella, una página pasada en su ciclo. No por venganza, sino por el destino, vio cómo su rostro se desvanecía a medida que el de su exmarido se hacía cada vez más vívido en su memoria. Fue una tarde de otoño, cuando las hojas cubrían las aceras con tonos dorados, que lo volvió a ver. Estaba en un parque, sentado en un banco, con su nuevo compañero a su lado. Ella rió de algo que él dijo. Estaban tan conectados que el mundo a su alrededor parecía inexistente. Él la miró con la misma ternura que una vez fue suya. Solo que ahora, ella observaba desde lejos, como espectadora de su propia pérdida. No se acercó. Simplemente se quedó allí, como observando algo demasiado sagrado para ser interrumpido. Regresó a casa con los ojos llenos y el pecho vacío. Durmió con la certeza de que este era el fin de cualquier esperanza que aún insistiera en mantener viva. Pasaron los años. Ella no reconstruyó su matrimonio. Nunca experimentó nada parecido. Él tuvo relaciones breves, intensas y vacías. La vida continuó, pero sin la chispa que antaño la acompañaba. Él, en cambio, construyó una nueva historia. No idéntica, porque el amor no se repite. Pero verdadera. Tuvieron hijos. Juntos, crearon un hogar donde el respeto era la base. Él nunca olvidó lo vivido, pero jamás permitió que el pasado contaminara el presente. El dolor le enseñó a ser aún más honesto, más firme en sus decisiones, más atento a las señales. Un día, recibió una carta suya. Escrita a mano, con letra temblorosa. Decía que no esperaba respuesta, ni perdón, ni nada. Simplemente quería darle las gracias. Dijo que, incluso después de la destrucción, había aprendido mucho de lo que habían vivido. Y que le deseaba felicidad, de verdad. Leyó la carta con respeto. La guardó en una caja donde guardaba viejos recuerdos, no por añoranza, sino por comprender su propia historia. Nunca respondió. Sabía que algunas cosas, por sinceras que sean, simplemente deben quedar en el pasado. Y así, el tiempo selló sus destinos. Para él, el final fue un nuevo comienzo. No sin dolor, pero lleno de significado. Para ella, el final fue el peso de la conciencia y la certeza de que el amor no espera para siempre. La traición no solo destruye una relación. Destruye los cimientos de la confianza, el suelo sobre el que se construye un hogar, el recuerdo que alberga el futuro. Lo más cruel de la traición no es el momento en que sucede, sino todo lo que se pierde después. El respeto, la admiración, el orgullo de estar al lado de alguien. Todo se hace añicos. Todo se vuelve silencioso. E incluso cuando llega el perdón, el amor ya no está. Comenta abajo tu opinión sobre esta historia. ¿Crees que tomó la decisión correcta? ¿Crees que ella merecía una segunda oportunidad? Nos encantaría saber tu opinión. Y si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una lección, una reflexión sobre los sentimientos más profundos que nos recorren. Recuerda, engañar no solo destruye una relación. Destruye la autoestima, la confianza e incluso nuestra propia imagen. Ningún placer momentáneo vale el precio de perder a alguien que te ama de verdad. Este canal no admite ningún tipo de traición. Aquí valoramos el amor leal, la honestidad y el respeto.
Que esta historia sirva de advertencia y también de recordatorio de que, a veces, el final es la única manera de empezar de nuevo.